La paz de Dios, Iglesia Monte de los Olivos. Pues yo me llamo Emma Arenas Valdés y quiero decirles que pues ya tengo también 30 años de que llegué a esta iglesia. Precisamente no aquí, sino a una congregación que estaba en San Fernando. Recuerdo que cuando llegamos a aquella iglesia por primera vez, estaba un culto del Sermón de las 7 Palabras. Recuerdo que los hermanos me acogieron con mucho gusto, con mucha alegría, pero pues me senté un rato, como 10 minutos estuve y me salí. Le dije a mi mamá que no me sentía a gusto y me salí de ahí. El Señor tiene planos con cada uno de nosotros y empecé a ir porque mi mamá me invitaba. Pues quiero decirle que yo accedía a la invitación de mi mamá. Eso pues ahora me llena de tristeza porque en primer lugar no era la aceptación al Señor Jesús, sino a mi mamá. Por no contradecirla, yo iba. Pero el Señor ya tiene planes con cada uno de nosotros. Yo recuerdo que yo mandaba a mis hijos a la congregación, estaban pequeños mis 3 hijos, y yo los mandaba a ellos, pero yo no iba. Pero un buen día el Señor empezó a tratar conmigo y yo llegué. Empecé a acercarme todos los domingos y empecé a ir. Mi mamá me decía, tienes que ir los domingos, dale al Señor un día al mes por lo menos. Y así fue. Empecé a ir y le doy gracias a Dios porque pues la congregación en la que estábamos se deshizo. Y yo decía, ¿y ahora a dónde nos vamos? Mis hijos me decían, vámonos con la hermana Esperanza, vámonos con la hermana Carmen. Y yo le decía, pues vámonos. Llegamos aquí a esta iglesia que es Monte de los Olivos. Le doy gracias a Dios porque pues aquí acudimos y aquí pues yo tuve mi encuentro con el Señor. Le doy muchas gracias a Dios porque después de eso sí hubo luchas, hubo problemas, pero también muchas victorias en el Señor. Le doy gracias a Dios porque un día en mi cara encontré rastros de un granito que me había salido en la parte de la barbilla. Empezó a crecer y yo me decía, ¿qué será? Me decía mi hija, ve porque puede ser cáncer o algo, pero yo no hacía caso. Ese granito empezó a crecer y después de eso, pues sí, fui con el médico y me detectaron en los análisis, allí en oncología en el siglo XXI, me detectaron que era un cáncer agresivo en mi piel. Ese día el doctor me dio cita, después de que acudí a la consulta, me dio cita y a los 2 días tenía que irme a operar. Yo le decía al Señor, ¿qué voy a hacer? Porque si yo predico que tú eres un Dios de verdad, que eres un Dios que sana, eres un Dios todopoderoso, pero no lo estoy aplicando a mi vida, entonces yo no estoy creyendo en lo que tú dices. Ese día vine a la iglesia, era un jueves, y recuerdo que le dije a mi hermana Lucy, yo tengo esta necesidad. Estoy dudando de irme a operar. Quiero ver y contemplar la gloria de Dios. La hermana Lucy me dijo que iban a orar en la iglesia y así fue, hermanos. Oramos y a otro día yo les dije a mis hijos que no me iba a ir a operar, que estaba pues confiando en el Señor, que iba a esperar en el Señor. Uno de mis hijos me dijo, ¿y si no te sana? Le digo, sí me va a sanar. Y si no, le digo, voy a confiar en el Señor. Le doy gracias a Dios porque en un momento hubo en que en mi negocio me quedé sola y yo le decía al Señor qué tenía que hacer. El Señor en ese momento me daba promesas y me decía, ¿no ves que si creyeres contemplarás la gloria de Dios? Venían a mi pensamiento muchos textos de promesa y yo le decía y el Señor me decía, ¿no ves que sin fe es imposible agradar a Dios? Todo se quedaba en mi corazón
Y otro texto que venía también, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ese momento decidí confiar en el Señor. Ese día lloré, estaba trapeando, tiré la escoba y todo y me arrodillé. Y le decía al Señor, voy a confiar en ti. Fue cuando decía a mi hijo, ahí te traje los papeles para que vayas al hospital. Yo tenía mi cita a las 11 de la mañana. Me tenía que ir como a las 9:30. Pasaba el tiempo y yo veía los papeles y decía, no, tengo que confiar en ti, Señor. Yo sé que tú me vas a sanar. Tú lo vas a hacer porque tu misericordia es grande. El Señor así lo hizo. Llegó el momento de que me tenía que ir y después dije, ya no me da tiempo, no voy a llegar. Estoy confiando, estaba pensando en todo lo que venía, en, pues no sé, ese cáncer agresivo que me habían detectado en oncología, pues yo lo decía yo, tú me vas a sanar. Han pasado 5 años, hermanos, y desde entonces cada día yo veía en mi cara y decía, no hay rastros de cáncer. Gracias le doy al Señor por todos estos momentos que el Señor me dio. El Señor ha hecho muchas cosas en mi vida que no terminaría de contar, pero yo le doy muchas gracias a Dios y pensaba, ahora que tenía que dar mi testimonio, decía, he pasado la mitad del tiempo de los 50 años que va a cumplir la iglesia. He pasado más en este lugar y le doy gracias a Dios porque mi corazón se llena de alegría al permitirme, pues, que la iglesia cumpla 50 años. Le doy gracias por la vida de sus siervos, por la vida de mi hermana Lucy, de mi hermano Ricardo, de todo el cuerpo pastoral que hay aquí y por las oraciones que hacen. Yo le digo al Señor, muchas gracias, Señor, por estos 50 años que va a cumplir la iglesia, que tú me has concedido también estos momentos de participar y si Dios nos lo permite, para el siguiente año cumpliremos los 50 años y le doy gracias a Dios porque siga bendiciendo su iglesia, siga bendiciendo a sus siervos y que la iglesia siga creciendo y en bendición le damos gracias a Dios y aquí estaremos hasta que Cristo venga. Esto es para la honra y gloria de Dios.